Ya, la lengua es como parte o contenido de la boca. Este es un órgano muscular. Es un órgano muscular. Pero es un órgano muscular esquelético estriado. Llega a tener ¿qué cosa? Va a llegar a tener, la lengua va a llegar a ¿qué? A tener, es un tejido muscular estriado esquelético. Estriado esquelético. ¿Ya? Estriado esquelético. ¿Ya? Músculo esquelético de control voluntario, ¿no? Que va a tener como esqueleto al hueso hyoides. El hueso hyoides es el único hueso que no se articula con ningún otro hueso, que no se va a llegar a ¿qué? A articular con ningún otro hueso, con ningún otro hueso, ¿ya? Sirve de esqueleto para la lengua, ¿ya? Sirve de esqueleto para la lengua, el hueso hyoides. La lengua como órgano muscular vamos a ver una parte dorsal y una parte ventral. En la parte dorsal, ¿qué es lo que veo? Papilas gustativas. Hablamos de unas estructuras especializadas en qué? En la captación de los sabores, ¿no? Los sabores. El sabor dulce, amargo, ácido, todos ellos, ¿no? Vamos a ver. En el dorso de la lengua, ¿qué es lo que va a ver? Papilas gustativas. Para la determinación de esta sensación está distribuida por zonas, ¿no? Por zonas. En el vértice de la lengua se llega a generar una mayor sensibilidad aquí al sabor dulce, ¿no? Por eso siempre menciono también que los alumnos que quieren ingresar o que siempre quieren preguntar o generalmente tienen dudas se sientan adelante. Y los muchachos que son amargados se sientan al fondo. Y el sabor amargo es de mayor perceptibilidad en el fondo, ¿no? En el fondo. A los costados, en la parte anterior, salado. Hacia la parte posterior, a los costados, ácido. Ácido. Y en la mayor parte de la lengua, en la parte central del dorso de la lengua, hay el sabor umami. ¿Y cómo es el sabor umami? Es un sabor adaptable. Adaptable. ¿Cómo es eso del sabor adaptable? Es el mecanismo de sensibilidad que ha sido fácilmente reconocida o aceptada, ¿no? Hablamos el tutti frutti, ¿no? Cualquier otro sabor que va a poder ser percibida por costumbre. Es como, por ejemplo, imagínate lo que cada uno de ustedes, en el hogar de cada uno de ustedes, hay siempre una sazón que cada uno está acostumbrado. Probar una sazón diferente o ser calificada la sazón de casa no va a ser de gusto para todos. ¿Por qué? Porque hemos sentido ya tenemos esa sensación de poder adaptarnos a ese sabor. Y ese es el famoso sabor umami, ¿no? En fisiología de la boca vamos a ver las funciones mecánicas que va a llevar a cabo la boca. Y esto se debe generalmente a los dientes, ¿no? Y a la acción muscular. Estamos hablando de quién? De la masticación. La masticación influye en la acción conjunta de qué? De estructuras óseas y musculares. De óseas, hablamos de una acción dentaria, de los dientes, no una acción conjunta de los dientes, ¿no? ¿Quiénes? Los incisivos, caninos, premolares y los molares y los premolares. Cada una de ellas tiene una función determinada. Los incisivos sirven para cortar, los caninos para desgarrar, los molares sirven para triturar y los premolares para la molienda. ¿Ya? La deglución. ¿Cómo es la deglución? Ahora vamos a ver. Eso es la acción conjunta de los dientes. Ahora, los músculos masticadores. ¿Quiénes son los músculos masticadores? Ahí está aquí el músculo temporal, el músculo macetero, el más potente de la masticación, los pterigoideos, ¿no? Y también el digástrico que genera una apertura bucal, ¿no? Una bucal. No te lo pongo porque eso no te viene en el examen, no nos pide tejido muscular. Y la deglución. La deglución más conocida que vamos a tomar en cuenta es la deglución voluntaria, ¿no? La deglución voluntaria que se lleva a cabo del paso de los alimentos o en este caso del paso de un contenido de la boca a la faringe, que es una deglución voluntaria, y la otra la deglución involuntaria que vamos a ver de faringe esófago
De faringe a esófago todavía tiene un control voluntario. Y el de esófago a estómago. Ese sí es totalmente involuntario. ¿Ya? Luego tenemos aquí a la fonación, ¿no? Que es la acción de la boca, ¿no? Ya que en la boca encontramos órganos pasivos y órganos activos, ¿no? De la fonación. Órganos pasivos, ¿quiénes son? Aquellos que para la articulación no infiere movimiento. No infiere movimiento. Para la fonación no infiere movimiento. Tenemos ahí a quienes, a los dientes, el labio superior, los alveolos, el velo, el paladar, y órganos activos de la locomoción, órganos activos de la fonación, aquellos que van a necesitar generar qué cosa, un punto de contacto, un movimiento para poder llevar a cabo ¿qué? La emisión de sonidos. Y ya tenemos a la lengua y el labio inferior, ¿no? Ahí está. Funciones químicas, la liberación de enzimas. En ella tenemos aquí dos enzimas muy importantes. Hay más, pero dos son muy importantes. La amilasa salival o tialina, que va a descomponer el almidón a nivel de la boca. Y es ahí que nos preguntan a nosotros en la admisión. La digestión de la boca se inicia en, respuesta, la digestión de almidones. ¿En qué parte del tubo digestivo se inicia? Respuesta, en la boca, en la boca. ¿Ya? Ahí está. Y también se va a secretar la enzima amilasa, que la será enzima lipasa lingual, que es una enzima migratoria porque se produce en la boca, pero actúa en el estómago. Junto con la lipasa gástrica, participa en la digestión de ¿qué? De lípidos de cadena corta. ¿De lípidos? ¿De qué tipo de lípidos? Vamos a llegar a encontrar, en este caso, ¿qué? La digestión de lípidos como de cadena corta. ¿Como quién? Como los... ¿Quién tiene digestión de lípidos de cadena corta? Por ejemplo, ¿quién? Los lípidos de la leche, de la lechita, ¿ya? De la leche. Ahí está. También, ¿no? Ella se va a llevar a cabo ahí, ¿no? La digestión de ellas. Ahora, entonces, vamos a tomar en cuenta, ¿no? Seguimos. La faringe. ¿Qué hemos dicho la faringe? Sistema respiratorio. A ver si recuerdan, muchachos. Sistema respiratorio. ¿Qué habíamos hablado de? ¿Qué habíamos llegado a hablar de? En este caso de la faringe. Hemos dicho que es un órgano aerodigestivo, ¿no? Es un órgano aerodigestivo. ¿Por qué digo aerodigestivo? Funciones respiratorias y digestivas, ¿no? ¿Cuánto mide? 14 centímetros. Se extiende desde la base del cráneo hasta la sexta vértebra cervical. Es un órgano músculo membranoso. Músculo membranoso. ¿Ya? Este es un órgano que músculo membranoso. ¿Ya? Y este es muy relevante, este organito, sí, porque conecta la cavidad faríngea con quién. Va a conectar la cavidad faríngea con la cavidad nasal, con la boca y con la laringe. ¿Cómo se llama el punto de contacto? Vamos a ver, el punto de contacto con cada uno de ellos. Eso es lo que te viene en el examen. Lo dividimos la faringe en tres regiones: rinofaringe, orofaringe y la laringofaringe. La rinofaringe, también llamada nasofaringe, epifaringe o faringe superior. Esta se comunica con la cavidad nasal por medio de... A ver, muchachos, ¿por medio de qué? Te había dicho que la faringe superior se comunica con quién? Con la cavidad nasal. ¿Por medio de qué? Por medio de las coanas, ¿ya? Ahí está, con la cavidad nasal, ¿ya? La faringe tiene también otra denominación: nasofaringe, epifaringe o faringe superior, ¿ya? Ahí está. ¿Se extiende desde dónde? Desde la base del cráneo. ¿Hasta dónde? Hasta el velo del paladar, ¿ya? Hasta el velo del paladar. Ya se extiende ahí. Y también esta faringe superior se va a comunicar con quién? Se va a comunicar con el oído medio.
también se comunica con el oído medio. ¿Por medio de qué? Por medio de la trompa de Eustaquio, que es un conducto cartilaginoso. ¿Ya? Entonces, se comunica la faringe superior ¿con quién? Con el oído medio. ¿Por medio de quién? De la trompa de Eustaquio. ¿Alguien sabe, alguien recuerda cuál es la función de la trompa de Eustaquio? A ver, la función de la trompa de Eustaquio. ¿Cuál es la función? Equilibrar las presiones. Claro, cuando escuchamos las ondas sonoras generan una presión. Cuando comemos, el aire de la boca también le ingresa a la boca durante en este caso, la ingestión también, ¿qué tiene? Va a tener una determinada presión, ¿no? Una determinada, ¿qué? Presión. Entonces, esas presiones tienen que equilibrarse, y para eso está ¿quién? La trompa de Eustaquio. Y para eso también va a estar ¿quién? La trompa de Eustaquio, ¿no? Entonces, pregunta de admisión, respecto a qué? A la trompa de Eustaquio. Algo más que yo debo tener en cuenta acá. Chequea. La rinofaringe va a tener un epitelio respiratorio, ¿no? Porque a este nivel, muy cercano a las coanas, está la porción respiratoria de la cavidad nasal, ¿no? Como contenido va a tener tejido linfoide asociado a mucosas, a lo que lo llamamos las famosas amígdalas. La vamos a llamar como las famosas, ¿qué? Amígdalas, ¿no? Ahí están las amígdalas faringes en la parte posterior de la rinofaringe, y las amígdalas tubáricas alrededor de ¿quién? De la trompa de Eustaquio. ¿Qué función va a llevar a cabo la rinofaringe? ¿Qué función va a llevar a cabo? Como está en contacto con la porción respiratoria de la cavidad nasal, va a llevar a cabo ¿qué? Va a llevar a cabo la función respiratoria, ¿ya? Cumple, ¿qué cosa? La función que respiratoria, ¿ya? Ahí está. Luego tengo la orofaringe, también llamada bucofaringe, mesofaringe o faringe media. Típicamente nosotros en nuestro contexto lo conocemos más como garganta. La vamos a conocer mucho más como que como garganta, ¿no? Se inicia, su límite se inicia en el velo del paladar y termina en el hueso ioides. Se comunica con la cavidad oral. ¿Por medio de qué? Del istmo de las fauces. También llamado ¿qué? Istmo o faringio, también lo voy a llamar. Ya lo voy a llamar también como el famoso istmo ¿qué? O faringio, ¿ya? Tiene un epitelio estratificado plano no queratinizado, ¿no? También encontramos tejido linfoide asociado a mucosas, a lo que llamamos amígdalas. ¿Qué amígdalas encuentro a ese nivel? Voy a ver que las amígdalas, ¿qué amígdalas? Linguales, en el arco palatogloso y en el arco palatofaringeo, las amígdalas palatinas, ¿ya? Palatinas. Luego tengo aquí a la laringofaringe, ¿no? Ahí está. A la laringofaringe. ¿A qué función cumple la orofaringe todavía? Cumple función digestiva, sí. Y también cuando nosotros llevamos a cabo un esfuerzo extremo, las cavidades nasales es insuficiente para satisfacer la demanda de oxígeno. Y para ello, ¿qué hacemos? Empleamos ¿qué? La cavidad bucal, ¿no? Función respiratoria y digestiva. Luego tengo la laringofaringe, ¿no? También llamada hipofaringe o también llamada la faringe inferior, ¿no? Esta va a tener un epitelio estratificado plano no queratinizado. Se continúa en su extremo inferior con el esófago. Ya con el esófago.
Esta ya es una porción netamente digestiva, pero esta presenta una comunicación anteriormente en la parte superior, anteriormente con la cavidad laríngea. Y eso se logra gracias a quién? Al aditus laríngeo, ¿no? Los límites de la laringofaringe se inicia en el hueso hioides. ¿Y dónde va a terminar? Va a terminar en el hueso, en la sexta cervical, y ahí se continúa con el esófago. Se va a llegar a continuar con quién? Con el esófago. Ya se continúa con quién? Con el esófago. ¿Ya? Ahí está. Epitelio estratificado plano no queratinizado. Función netamente digestiva, pero por esta aberturita decimos respiratoria y digestiva, ¿no? Ahí está. Función de la faringe, paso de alimentos. Luego vamos a ver al esófago. El esófago es el único órgano del tubo digestivo que atraviesa ¿qué? El tórax al abdomen. Va a llegar a atravesar el tórax al abdomen. Es el único órgano del tubo digestivo que va a perforar ¿a quién? Al diafragma. ¿Y qué cosa es el diafragma? El diafragma es el único órgano, ese es aquel músculo, principal músculo respiratorio, ¿ya? Es el principal músculo que respiratorio, ¿no? El único órgano del tubo digestivo que va a llegar a perforar el esófago, ¿quién es? El esófago. El único órgano del tubo digestivo que perfora el diafragma es el esófago. Y eso entró en examen de admisión el año 2005. En ordinario de qué? Del año 2005. Ya eso vino, eso ha llegado a venir. ¿Ya? Ahí está. Entonces, eso yo debo tener en cuenta. ¿Dónde se inicia? Entonces, mira, ese músculo diafragma separa el tórax del abdomen. Y el único órgano del tubo digestivo que va a llegar, en este caso, va a llegar a perforarlo es el esófago. Y el esófago, ¿ya? Yo debo tener en cuenta. ¿Quién más perfora el diafragma? La aorta, ¿no? La aorta torácica, ¿no? Ahí está. ¿Cuánto mide el esófago? Es un órgano tubular, por ende va a tener una determinada ¿qué? Longitud. Una determinada ¿qué? Longitud. ¿Ya? ¿Cuánto mide? 25 centímetros. 25 centímetros. ¿Eso qué es? Eso es en este caso, la longitud del esófago, ¿no? Presenta un estrechamiento un estrechamiento de límite con la faringe, que está formado por músculos esqueléticos anulares. Bueno, músculos esqueléticos que se disponen de forma anular en su circunferencia. Ahí está, ya en circunferencia. ¿Ya? Y ese estrechamiento, hablamos de los músculos que disponen de forma anular, me va a dar lugar aquí al esfínter esofágico superior. ¿No? Es de control voluntario, claro. Y anatómicamente se va a llegar a visualizar. A visualizar. ¿Ya? Ahí está, es un esfínter anatómico. Igual el límite inferior del esófago, también voy a ver un estrechamiento. Pero es un estrechamiento fisiológico que va a estar formado que es notorio cuando el alimento pasa del esófago al estómago. Y eso me llega a formar ¿qué cosa? El esfínter esofágico inferior. ¿Ya? Ahí está. Y solo se ve cuando hay alimentos, nada más. Ahora bien, el esófago en toda su longitud mide 25 centímetros. Vamos a ver que tres estrechamientos que hace que este conducto tubular se observe a manera de 4 segmentos. Hablamos de que, primero, ¿cuáles son los tres estrechamientos? El cricoideo, aórtico bronquial y el diafragmático. Y eso me genera 4 segmentos. La porción cervical, la torácica, la diafragmática y la abdominal. Como mucosa va a llegar a tener un epitelio, una capa epitelial estratificado plano no queratinizado en el tercio superior y en el tercio inferior simple cilíndrico. Y el tercio medio
la combinación de ambos, ¿no? En su mucosa voy a encontrar unas células de actividad fagocitaria. Son monocitos constituyen monocitos modificados, ¿ya? Que van a llevar a cabo el fenómeno de fagocitosis. ¿Cómo se llama? Se va a llamar ¿quién? En este caso, las células de Langerhans, que pertenece al sistema mononuclear fagocítico. Al sistema mononuclear fagocítico. ¿Ya? Eso es. Ya el sistema mononuclear fagocítico, la célula de Langerhans. O de glándulas esofágicas cardiales que van a secretar moco, mucina. En la capa de la túnica muscular, vamos a ver la túnica muscular por encima, músculo esquelético, estereoesquelético. Y la parte inferior, tercio inferior, vamos a ver qué, músculo liso. Y el tercio medio, la combinación también de ambos, ¿no? Lo mismo va a pasar con quién, con la túnica externa. Todo lo que está por encima del diafragma es adventicia, solo tiene tejido conectivo. Y todo lo que está por debajo, la zona abdominal, tiene serosa. O sea, va a tener adventicia más tejido conectivo, ¿no? Digo, va a tener que adventicia más mesotelio, Y eso me forma que la famosa que serosa. ¿Ya? Ahí está, ahí está. Ahora, para saber de la ubicación de los órganos abdominales, todo, saber la localización, es importante hacerlo la topografía abdominal. No nos pide el prospecto, pero hay cositas que sí son importantes de acá. Y para ello utilizamos las líneas interclaviculares, ¿no? Y vamos a generar cuántos, más o menos unos 9 segmentitos. Unos 9 segmentitos. ¿Ya? Ahí están. Los tres primeros cuadrantes, 9 cuadrantes, ¿no? En el lado derecho, el cuadrante superior derecho es el famoso hipocondrio derecho. En ella voy a ver el mayor volumen de quién, del hígado, el lóbulo derecho del hígado, que es el más voluminoso, la vesícula biliar. En la parte media superior del cuadrante, epigastrio, la parte del epigastrio. Ahí veo el estómago, encuentro también ya el lóbulo izquierdo del hígado, la aorta y también la vena cava inferior. En el hipocondrio izquierdo voy a ver qué, el polo superior del riñón izquierdo y la glándula suprarrenal. En el derecho no lo veo al riñón, ¿por qué? Porque el hígado hace que descienda un poquito más el riñón. En el flanco derecho, ¿qué voy a ver? El riñón derecho y el colon ascendente. Y en el flanco izquierdo, el riñón izquierdo y colon descendente. En el cuadrante medio, ¿qué voy a encontrar? Es el denominado mesogástrico, región umbilical. Y en ella, ¿qué voy a llegar a encontrar? El intestino delgado. ¿Y parte de quién? De la aorta. ¿De la aorta qué? Abdominal. Voy a llegar a encontrar qué cosa, la famosa aorta abdominal, ¿no? Nos vamos al cuadrante inferior y medio, hipogástrico. Ahí que encuentro, en la mujer voy a encontrar más cosas, el útero, la vejiga, ¿no? Y en el útero, ¿no? Y en lo común que vamos a encontrar en varón y mujer, la vejiga y el colon sigmoides. En la fosa ilíaca derecha, el cuadrante inferior derecho, voy a encontrar con los sigmoides, el ovario derecho, canal inguinal y el apéndice seca. Ahí está el apéndice seca. Y lo puedo palpar, que más o menos es en el nivel que está por encima del borde pélvico anterior. ¿Ya? Del borde que pélvico anterior. ¿Ya? Ahí está. Y ya voy a poder que encontrar. ¿Ya? Y en la fosa ilíaca izquierda, ¿qué voy a encontrar en la fosa ilíaca izquierda? En la fosa ilíaca izquierda, lo más relevante que voy a poder llegar a encontrar es, también voy a encontrar el famoso canal inguinal y el ovario izquierdo. El ovario izquierdo. ¿Ya? Ahí está. Ya, entonces con esta topografía abdominal me puedo llegar a orientar la ubicación de quiénes, de los órganos. Ya de los órganos, en este caso, abdominales, ¿no? Abdominales. Ya, abdominales. Ya, el estómago. ¿Qué digo del estómago? El estómago es una dilatación del tubo digestivo. Es un órgano muscular hueco. Es un órgano muscular hueco. ¿Y por qué digo un órgano muscular hueco? Porque viene a ser ¿qué cosa?
es de tejido muscular, pero el tipo de tejido muscular que va a tener predominio acá, o que va a llegar a formar este órgano, es un músculo liso, ¿ya? Es el famoso, ¿qué? Músculo liso. Ya voy a llegar a encontrar qué cosa, músculo liso, ¿no? Tiene forma de J y tiene una capacidad de con litro y medio. Esto de acá es pregunta de examen. A mí me preguntan siempre la capacidad. ¿Y esto cuánto es? Ahí está, 1,5 litros, está resaltado, ¿no? ¿Dónde está localizado? En el epigastrio. Su límite superior constituye ¿quién? El cardias, ¿ya? Que constituye la unión gastroesofágica. Y el límite inferior constituye ¿quién? El esfínter pilórico, que esta va a dar lugar a que a la continuación ¿con quién? Con el duodeno, ¿no? Con el duodeno del intestino delgado, ¿ya? Ahí está. Va a tener dos curvaturas, una curvatura mayor y una curvatura menor. Una curvatura mayor convexa y una curvatura menor cóncava. Y algo que me viene a mí en el examen es esto de acá. ¿Cómo se llama el ángulo que va a formar el esófago con el estómago? Eso es pregunta de admisión. ¿Cómo se llama el ángulo que forma el esófago con el estómago? Se llama ángulo de His. ¿Ya? Se va a llamar ¿qué cosa? Ángulo de His. ¿Ya? Ahí está, el famoso ángulo de His. ¿Ya? Ahí está. Mira, entonces que tiene dos curvaturas. La curvatura mayor, que sin curvatura mayor se va a desprender, que es convexa, se desprende ¿quién? Una seosa a ese nivel. A manera de que de un delantal, de un mantel. ¿No? ¿Dónde sale eso? De la curvatura mayor del estómago. ¿Y cómo se llama esa? A esa se le va a llamar el famoso epiplón mayor, o también llamado, algunas bibliografías lo llaman, y lo van a denominar como el famoso aumento mayor. ¿Ya? Esta manera de un mantel está a manera de ¿qué? De un mantel. ¿Ya? De esta manera de un mantel. Y esto incluso cuando yo me hago un cortecito a nivel del ombligo, un tajo me voy a hacer. No voy a ver de frente a los intestinos o a lo que llaman las tripas. No voy a llegar a ver de inmediato. Lo primero que voy a ver va a ser una porción de telita. ¿Una porción de qué? Una porción de membranita es lo que voy a llegar a ver. ¿Ya? Voy a llegar a ver una porción de qué? De membranita. Y eso es el epiloma y aumento mayor. Esta cosita tengo que cortar recién para que yo pueda llegar a ver quiénes, los intestinos, o a lo que lo llaman las tripas, ¿no? Las tripas. Eso tengo que, no tengo que ver eso. Ahí está. Y de la curvatura menor que se desprende otra seosa a manera de pliegue y constituye el famoso ligamento gastrohepático, porque se va del estómago al hígado. Y de acá también hay otro ligamento que viene ¿de dónde? Del bulbo duodenal al hígado. Ya al hígado. ¿Va dónde? Hacia el hígado. ¿Ya? Y es el famoso ligamento hepatoduodenal. El ligamento hepatoduodenal con el ligamento gastrohepático van a llegar a formar recién el epiplón menor u aumento menor. ¿Ya? U aumento menor. ¿Ya? Ahí está. Y acá me dejo un espacio, ¿no? Un receso, que es la transcavidad de los epiplones. Y mira, vamos a dividir el estómago en cuántas regiones. En tres. Un fondo superior, que está en el lado izquierdo. Un medio y la más voluminosa. Que es el cuerpo gástrico. Y la más inferior, ¿qué viene a ser quién? La más inferior, ¿cómo quién viene a ser?
va a llegar a ser el cuerpo del estómago, ¿ya? Va a llegar a ser que el cuerpo del estómago. Y la última es la porción pilórica. Ya acá tenemos en cuenta que el fundus también se le conoce región fúndica o fundus. Pregunta de examen de admisión ordinario mayo 2021, 1 ordinario. ¿Dónde se encuentra el fundus? Respuesta: estómago. Regalado esa preguntita. Ya ha venido en ordinario esa preguntita. ¿Ya? Entonces eso yo debo tenerlo bastante en cuenta. Bastante en cuenta. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? Vamos a ver. Ya, vamos a ver el fondo. La región fúndica es una cámara de gases. El alimento cuando ingresa al estómago, inmediatamente esta no va a abandonar el estómago, va a llegar aquí. Va a llegar a estar un buen tiempo todavía en el estómago, porque los alimentos van a abandonar el estómago de acuerdo a su naturaleza. ¿Abandonan de acuerdo a su naturaleza? Sí. ¿Ya? ¿Quiénes abandonan rápidamente el estómago? Por ejemplo, ahí tenemos quiénes: el agua, los carbohidratos. Los que demandan buen tiempo, ¿quiénes son? Los que van a llegar a demandar bastante tiempo, ¿quiénes son? Son los lípidos, ¿no? Y mucho más las grasas trans. ¿Ya? Mucho más. Entonces, ¿esto qué es? El alimento que todavía no abandona el estómago se retiene ahí, ¿no? Es así que el alimento, como es materia orgánica, genera fermentación y eso genera gases. Es por eso que la región fúndica va a llegar a ser ¿qué? Una cámara de gases, Y hay una capa muscular, techo, mira, bueno, en este caso es una cámara de gases, sí. Te había dicho que el estómago es un órgano muscular y hay los músculos, ese tejido muscular liso, va a llegar a ¿qué? A tener esas tres, mira, en el estómago, ¿qué es lo que tiene? Es un órgano muscular hueco, sí. Pero la capa muscular se dispone en tres túnicas, en tres capitas, ¿no? Es el único órgano del tubo digestivo donde voy a ver ¿qué? Tres capas musculares, ¿no? Una que es oblicua interna, circular media y longitudinal externa. Y cada una de ellas tiene mayor predominio de acuerdo a la región del estómago. En la región fúndica voy a encontrar ¿qué cosa? El músculo oblicuo interno. ¿Por qué encuentro el oblicuo interno? El oblicuo interno, ¿qué hace? Participa en la retención de alimentos. Se va a oponer a quién? Al peristaltismo. Se opone al peristaltismo, ¿ya? Como se opone al peristaltismo, entonces, ¿esta qué hace? Ahí se retienen los alimentos y genera por fermentación gases, ¿ya? Ahí está. ¿Ya? Entonces, movimiento antiperistaltismo. En ella voy a encontrar gran cantidad de glándulas fúndicas y glándulas oxínticas. No hay una secreción también del jugo gástrico. En el cuerpo, es la región del cuerpo también, es la más amplia, la de mayor amplitud, ¿no? En ella, de las tres capas musculares, la que tiene mayor predominio, ¿quién es? La circular media. Va a llegar a tener mayor predominio. ¿Quién? La circular media. Y va a llevar a cabo un movimiento, ¿no? Un movimiento que viene a ser ¿qué? El de la mezcla, el de la segmentación. ¿Y por qué digo mezcla, segmentación? Porque el alimento se va a combinar ¿a quién? Al jugo gástrico. Se alimenta del jugo, en este caso el jugo gástrico, ¿no? O sea, el alimento se va a combinar ¿con quién? Con el jugo gástrico. Y eso me da lugar aquí en la formación del quimo. Y de eso se encarga que la circular media. Después tenemos aquí a la otra región, que en este caso, ¿no? ¿Y qué es lo que voy a encontrar en el cuerpo gástrico? Más gran cantidad de glándulas oxínticas y simógenas. ¿Ya? O sea, acá el movimiento, la acción muscular que se va a llevar a cabo acá va a depender de la túnica de mayor desarrollo. Acá la túnica de mayor desarrollo, ¿quién es? Va a ser la circular media. El movimiento que va a llevar a cabo el de mezcla para la formación de quimo se llama la segmentación. La última región, que es el pílogo, y vamos a ver el antropilóico y el canal pilóico. En ella, ¿qué encuentro? De las tres capas musculares, ¿cuál va a llegar a tener mayor predominio acá? Aquí mayor predominio va a llegar a tener ¿quién? La capa longitudinal externa, porque una vez que el estómago ya se ha mezclado con los jugos digestivos,
va a tener que abandonar rápidamente ¿qué? El estómago. Va a tener que abandonar rápidamente ¿qué? El estómago. ¿Ya? Y a ese fenómeno, ¿cómo lo voy a llamar? Lo voy a llamarlo el vaciamiento gástrico. ¿Ya? Lo voy a llamar ¿qué? El vaciamiento gástrico. ¿No? Entonces, para ese vaciamiento, ¿qué es lo que tiene que pasar? Tiene que haber una contracción y una dilatación de ¿qué? Una relajación de los esfínteres. Debe llegar a haber que una relajación de quiénes? De los esfínteres. ¿Ya? De los esfínteres. Ahí está, ahí está. ¿Ya? Entonces eso yo debo llegar aquí a tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué acción muscular se lleva a cabo en el píloro? ¿Qué acción muscular se va a llevar a cabo en el píloro? Se va a llevar a cabo ¿qué? El peristaltismo. ¿Ya? El peristaltismo. Que es una acción muscular que permite que el alimento pueda llegar a ¿qué? A abandonar con facilidad ¿qué? Debe abandonar con facilidad ¿qué? El estómago, ¿no? Ahí está, ahí está. Debe llegar a ¿qué? A abandonar ¿qué cosa? El estómago. ¿Ya? Ahí está. Entonces, ¿cuál es el único órgano del tubo digestivo que va a llevar a cabo, que va a tener 3 capas musculares? ¿Cuál es el único órgano del tubo digestivo que va a llevar a cabo, que va a tener 3 capas musculares? Una oblicua interna, una circular media y una longitudinal externa. ¿Cuál es? Respuesta, el estómago, el único. ¿Ya? Entonces eso debo tenerlo en cuenta. Porque todo el tubo digestivo va a llegar a ¿qué? A tener, ¿qué va a tener? Dos capas musculares. Una, ¿cuál es? La circular interna y la longitudinal externa, ¿no? Ahí está, ahí está. Ahí está. Mira, acá vamos a ver un esquemita de quién, del estómago, ¿no? Estito que lo he dibujado con la tabletita. Vamos a ver. Todo el estómago tiene 3 capas musculares, pero hay un mayor predominio de, en este caso, de las capas musculares en una determinada región, ¿no? En la región fúndica, ¿qué es lo que voy a llegar a ver? Bastante. La oblicua interna hay bastante, está más desarrollada. Y en ella se va a llevar a cabo ¿qué acción muscular? El antiperistaltismo. El antiperistaltismo. ¿Ya? El de la retención del alimento, ¿no? Porque el estómago también es un almacén de alimentos, sí. ¿Un almacén de qué? De alimentos. Luego, ¿quién? La más voluminosa, que es el cuerpo, la región del cuerpo. En ella va a tener un mayor predominio, ¿quién? La circular media. Y acá se lleva a cabo una acción muscular llamada segmentación. ¿Por qué segmentación? Porque se va a mezclar el alimento con los jugos digestivos, con los jugos gástricos, ¿no? Ahí está. Y el otro que viene a ser el peristaltismo, ya una vez que ya se ha mezclado el alimento con, en este caso se ha mezclado el alimento con los jugos gástricos, debe abandonar el estómago, ¿ya? Y es en la región pilórica, un mayor desarrollo ¿de quién? De la capa longitudinal externa. ¿Ya? Ahí está. Vamos a ver la mucosa del estómago, vamos a ver la morfología interna del estómago. ¿Qué es lo que voy a llegar a ver en el estómago? Las famosas glándulas gástricas. Entonces, bueno, la glándula gástrica tiene 3 regiones, en la base, el cuello y el istmo. En la base de la glándula gástrica, ¿qué voy a encontrar? 2 grupos celulares muy relevantes. Una que es ¿quién? Las células simógenas y las células enteroendocrinas. ¿Ya? Este grupo celular llamadas células enteroendocrinas son células de actividad endocrina. O sea, son células que secretan hormonas. Sí, hormonas. También se le llama como células argentafines, porque en mecanismos de inmunofluorescencia, donde se pone colorantes, en este caso, para visualizar el estómago, colorantes endovenosos, para visualizar, en este caso, la mucosa del estómago, cuando hay indicios de cáncer,
Entonces, ¿qué pasa? Hay unas tinciones que son metales. Y son los famosos que vienen a ser las famosas sales de plata, ¿no? Y sucede que en la inmunofluorescencia estos brillaban en la mucosa del estómago. ¿Qué pasa? Brillaban, ¿no? Brillaban, ¿ya? Brillaban. Y es ahí que mencionaron, en este caso también, la denominación de qué? De células argentafines. ¿De células qué? Argentafines. O también llamadas ¿qué? Células cromatófilas. ¿Por qué brillaban? Tenían un aspecto ¿qué? Fosforescente, ¿no? Tenía un aspecto ¿qué? Fosforescente. ¿Ya? Entonces, como también se le llama células argentafines o células del sistema neuroendocrino difuso. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenía. Estas células que hacen, secretan hormonas. Van a secretar hormonas, ¿ya? Van a llegar a secretar hormonas, ¿no? Y la más importante, ¿cuáles son? Las famosas células G. ¿Por qué se le llama células G? En este caso porque secretan gastrina, ¿no? Gastrina. Es la más importante. Hay células H, células MO, células GL, ¿no? Que van a secretar cosas, hormonas. Estas no solamente están en el tubo digestivo, también están en... ¿Dónde los voy a encontrar también? En las vías respiratorias. Las células simógenas, estas que secretan ¿qué? Que van a llegar a secretar por enzimas, proteínas que van a llegar a ser enzimas, ¿no? A nivel del cuello voy a encontrar las células parietales u oxíticas que secretan ácido clorhídrico y factor intrínseco, ¿ya? Las células mucosas del cuello que secretan moco, y en el istmo las células regenerativas que son proliferativas que van a generar o recuperar la mucosa gástrica y las células de recubrimiento de superficie, ¿no? Acá lo vemos o lo visualizamos adecuadamente. En la base que encuentro de una glándula gástrica que voy a encontrar las células enteroendocrinas, células SNED, en inglés APUD, ¿no? Son muchas células, ahí están las células G, células PEG, células D, células SK, células H, son muchas, células MO, GL, muchos. La que me interesa es la gastrina. Y las células G tienen mayor distribución a nivel del pilo, en el último segmento del estómago. ¿Qué hacen estas? Secretan gastrina. Este estimula ¿a quién? A las células parietales a que secreten ácido clorhídrico. Y también estimulan a una mayor motilidad gástrica y a una relajación de ¿quién? Del estómago, ¿no? Y también va a estimular ¿a qué? A la proliferación de células regenerativas. ¿Ya? Luego tengo aquí, en la base voy a tener también las células simógenas, células principales o células adelomórficas, también lo llamo, ¿no? Secretan proteínas que van a ser enzimas. Una de ellas, ¿cuál es? La lipasa gástrica, que junto con la lipasa lingual participa en la digestión de lípidos de cadena corta. ¿Quiénes son lípidos de cadena corta? Son como los lípidos de ¿quién? De la leche. ¿Como los lípidos de quién? De la leche. ¿Ya? Los lípidos de la leche. Ahí está. Luego vamos a ver a quién. También vamos a ver que las células simógenas secretan ¿qué? El pepsinógeno. Que esta es una proenzima, ¿no? Que gracias al ácido clorhídrico se va a convertir en pepsina, que junto con la renina o la quimosina, también llamado, participa en la digestión de proteínas de la leche. Y en el cuajo de la leche, la quimosina o renina gástrica, ¿no? Y a nivel del cuello encuentro aquí en las células parietales oxínticas o delomórficas. Estas que van a secretar dos componentes muy importantes, el factor intrínseco y el ácido clorhídrico. Pregunta de examen de admisión. ¿El estómago es ácido debido a qué? A la presencia de ¿qué componente molecular? Ácido clorhídrico. ¿Ya? Ese ácido es muy ácido, ¿no? Extremadamente ácido. Tiene un pH de ¿cuánto? Un pH de 1.2. ¿no? Ese incremento de acidez, esa naturaleza le permite matar microorganismos. Por eso decimos que tiene como función antimicrobiana. Y también es un activador enzimático, porque el ácido clorhídrico va a activar a ¿quién? Al pepsinógeno, para que se convierta en pepsina y esta pueda participar en la digestión de proteínas. Y el otro componente que va a secretar las células oxídicas es el factor intrínseco, factor de Kastele. O factor de Kastele. Ese factor de Kastele
Eso tuve una vez en admisión, es factor de Castelli. ¿Qué es ese factor de Castelli? Pregunta de examen de admisión hace tiempo entró al UNSAT. Siento. Antes que se llamaba CEPU, se llamaba CBU, Ciclo Básico Universitario, ¿no? El año 2003-2004, no me acuerdo en qué banco les revisó eso. Pero en 2003 más o menos ahora sí, CBU, 2003-2004 creo que fue. ¿Qué es lo que preguntaba? El factor intrínseco, ¿de qué naturaleza es? No, ¿de qué naturaleza es? Eso fue la pregunta. ¿De qué naturaleza es? Glucoproteica. ¿Ya? ¿Qué cosa es glucoproteica? ¿Ya? Ahí está. Entonces eso vino en el examen, sí ha venido en el examen. ¿De qué naturaleza es? Glucoproteica. ¿Ya? Entonces eso vino en examen. ¿Ya? Ha venido eso en el examen. De naturaleza que es glucoproteica. ¿Ya? Ahí está, ahí está. ¿Qué hace esta? Transporta y permite la absorción de ¿qué? De la vitamina B12. ¿Y a qué nivel se lleva a cabo? En el hilo, en el hilo. Luego las células mucosas del cuello, que tiene actividad lubricante, secreta un moco que lubrica las paredes del tubo digestivo, no las paredes del estómago. Regenerativas, que va a regenerar la mucosa. Y eso está bajo la acción también de ¿quién? De la gastrina. Y las células de recubrimiento de superficie, aquellas que van a renovar el epitelio. Y el epitelio a nivel del tubo digestivo, esta se regenera cada 3 o 4 días, ¿no? Y ahí hay estas son las células del SNET, células agentes afines o células cromatófilas, son muchas. Cuando era un curso nos interesaba, pero ahora que es un segmentito, un temita, ya no es necesario que lo sepas eso. Ya, hemos hablado de la mucosa, la glándula gástrica, la submucosa, el vaso sanguíneo, el tejido conectivo laxo y el plexo de Meissner. En la muscular, 3 capas musculares, oblicua interna, circular media y longitudinal externa. ¿Cómo se llama la seosa que está a nivel del estómago? Respuesta, epiplón, que es un repliegue de ¿qué? De todo ese conjunto de seosas que está en el estómago, que viene a ser el peritoneo, ¿no? Acciones mecánicas del estómago. ¿Qué hace? Capta el bolo alimenticio, ¿no? Capta el bolo alimenticio y lo retiene, es un almacén, ¿no? Y eso sucede a nivel del fondo gástrico. Mezcla el alimento con ¿quién? El bolo alimenticio con los jugos gástricos. Y se va a llevar a cabo las famosas ondas de mezclado, que se va a llevar a cabo cada 15 a 20 segundos. Si voy a combinar el bolo alimenticio con el jugo gástrico, ¿me va a dar lugar a quién? Al quimo, que es de naturaleza ácida. Pregunta de examen, ¿qué te había dicho? ¿Quién es responsable de la acidez del estómago, muchachos? Muchachos, ¿quién es responsable de la acidez del estómago? ¿Cuál es el componente molecular responsable de la acidez del estómago? A ver, ¿cuál es? Sí, responsable de la acidez del estómago. ¿Quién es? El ácido clorhídrico. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Luego viene que el vaciamiento gástrico. Esto sucede con la famosa relajación, ¿no? A las 3 horas, ¿no? Que se va a llevar a cabo, ¿qué? La relajación del esfínter pilórico, ¿no? Ahí está. No se nos demanda ese tiempo, ¿no? El que vacía rápidamente el estómago, ¿quién es? El agua y las fibras vegetales, ¿no? Y al final son las grasas trans dentro de lo que vienen a ser los lípidos. Los lípidos. ¿Cada cuánto tiempo se secreta el jugo gástrico? Se secreta 2,5 litros al día. Tiene un pH muy ácido, extremadamente ácido, 1 a 2. ¿Cómo se secreta el jugo gástrico? Viene por reflejos, fases. Primero, imagínate, cuando tú piensas en comida, piensa, muchacho, vas a comer un chaufa de mariscos, o bien una pizza, una salteña, no, ya me olvidé ya, a ver, un lomo saltado, digamos, ya. Comienzas a salivar, hay una fase cefálica, que el hecho que tú pienses en comida ya comienza a secretar jugo gástrico y también se secreta saliva, ¿no? Y la fase gástrica, ahí cuando el alimento está en el estómago, ahí se secreta más jugo gástrico, ¿no? Por reflejo vagal, o sea, del nervio vago, y el reflejo gástrico, que es por el alimento. Y cuando está abandonando el estómago, se secreta poquito jugo gástrico. ¿Cuánto? 10%. 10%. Ya hemos hablado de eso.
Ya la digestión lo lleva a cabo ¿quién? Las células simógenas gracias a la liberación de las enzimas, la pepsina y la lipasa. Las células parietales, gracias a la, ¿quién? A la acción del factor intrínseco y a la aptocorrina, que es similar al factor intrínseco, pero esta lleva a la vitamina B12 solamente hasta el duodeno. La defensa inmune, actividad antimicrobiana, el ácido, ¿ya? Actividad. La actividad, en este caso, antimicrobiana, ¿quién lo lleva a cabo? La acidez de ¿quién? La acidez de el estómago. ¿Qué hace? ¿Mata a quién? Va a llegar a matar a los microorganismos. ¿Ya? Va a llegar a qué? A matar a quiénes? A los microorganismos. ¿Ya? A los microorganismos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que en este caso va a matar. Y también si el clorhídrico de función tenía, llegaba a tener qué cosa? La función de activado. ¿Activaba a quién? A las enzimas, como el pepsinógeno. Vamos a ver ahora el intestino delgado. ¿Qué tiene el intestino delgado? Es la porción más larga de ¿quién? Del tubo digestivo. ¿Cuánto mide? 7 metros, ¿no? Bastante. Va a tener ¿cuántas? Tres regiones. El duodeno, el yeyuno y el ilio. El duodeno, el yeyuno y el ilio, ¿no? La más corta es el duodeno. Se le llama duodeno porque ¿qué? ¿Por qué se llama duodeno? Porque va a llegar a ¿qué? A medir 12 transversales de dedo. Esta mide 25 centímetros, la más pequeña y la más fija. Ya está fija gracias a quién. Va a estar fija gracias a una seosa que lo reviste, que viene a ser quién. La seosa que está a nivel del intestino delgado y específicamente a nivel del duodeno se llama mesenterio. Mesenterio. ¿Ya? Ahí está. Y luego le sigue quién? El yeyuno y el ilio, que forman ¿qué? Las asas intestinales, ¿no? El yeyuno va a llegar a formar ¿qué cosa? Las 2/5 partes de quién? Las 2/5 partes de las asas intestinales. En tanto el ilion forma las 3/5 partes de quién? De las asas intestinales. Y todo en conjunto, ¿cuánto mide? 7 metros. La más larga es el ilion, 4 metros. La más corta el duodeno. Y el yeyuno apenas 2.5 metros. Y ahí lo tengo el duodeno, ¿no? Vamos a ver, ¿qué es la porción más fija? ¿Por qué? Porque hay una membrana, una seosa que lo recubre y es el mesenterio, ¿no? El duodeno es la porción más corta, la más variable y la más funcional. En ella se lleva a cabo, ¿por qué digo la más variable? Porque presenta modificaciones tanto de la membrana celular apical como de la mucosa y de la submucosa. Es la más funcional porque en ella se lleva a cabo la mayor parte de la digestión y la mayor parte de la absorción. ¿Ya? Tiene 4 segmentos. El bulbo duodenal, una descendente, una horizontal y una ascendente. ¿Ya? La primera dilatación segmento del duodeno es el bulbo duodenal. Luego le sigue ¿quién? La porción descendente. Y la porción descendente es muy relevante porque en ella desemboca el conducto pancreático y el conducto proveniente de ¿quién? De las vías hepáticas, ¿no? Que desemboca junto con el conducto pancreático principal. Luego vamos a tener en este caso la porción horizontal y la porción ascendente. El duodeno culmina ¿con quién? Se va a continuar con el yeyuno. ¿A nivel de qué? A nivel del ángulo duodeno-yeyunal. Y a ese nivel hay un ligamentito que lo va a fijar en este caso al duodeno. Y es el ligamento de Treitz. Ese ligamento de y eso genera una angulación, ¿no? Y este angulito, ¿cómo lo llamo? El ángulo de Treitz. ¿Ya? Pero ahí está. El otro angulito que te había dicho quién es, el ángulo de His, a nivel del estómago y esófago. Y el otro angulito, ¿cuál es? El ángulo de Treitz, ¿no? ¿Entre quién? El ángulo de Treitz va a ser entre el límite del duodeno con el yeyuno, el ángulo de Treitz, ¿no? Vamos a ver, te he dicho que es la más variable histológicamente. ¿Quién? El duodeno. Es la más variable histológicamente. Vamos a ver, ¿qué es lo que va a llegar a tener? Vamos a ver, capas, túnicas. La más externa hasta la más interna. Comienza con la más interna.
Vamos a ver la masa interna y hablaremos acá de la mucosa y la submucosa. La submucosa se modifica a manera de unos pliegues, unas dilataciones, unas evaginaciones, que va a tener como denominación a quién, a las famosas válvulas de, a las válvulas conniventes, válvulas de Kerkein, ya las válvulas de Kerkein. ¿Ya? Esta tiene la forma de que de pliegue circular y es una modificación de que de la submucosa. Esta incrementa la superficie de absorción ¿cuántas veces? 2 a 3 veces. 2 a 3 veces. Su superficie está tapizada por quién? Está tapizada por va a llegar a estar tapizada por vellosidades intestinales, que esto ya constituye la famosa mucosa. Esas vellosidades intestinales son modificaciones de quién? Netamente de la mucosa. Tiene una forma de qué? La de una... Tiene un borde festoneado, a manera de chapa estriada. Chapa estriada. ¿Este incrementa la superficie de absorción? Sí. ¿Cuántas veces? 10 veces. 10 veces. ¿Ya? Entre vellosidad y vellosidad, ¿qué es lo que voy a llegar a encontrar? Encuentro unas invaginaciones llamadas las glándulas de Lieberkühn, ¿ya? Y a ese nivel se va a secretar en este caso el contenido de, viene a ser el contenido de la glándula de Brunner, se secreta a ese nivel el conducto excretor de la glándula de Brunner. Ya bueno, las vellosidades están tapizadas. ¿Por qué están tapizadas? Por células intestinales representativas que van a tener una capacidad de absorción debido a que tienen en la parte superior de su membrana celular van a llegar a tener unas modificaciones hacia manera de unas modificaciones de manera pequeñas que son unas vellosidades muy pequeñas, se le llaman las microvellosidades. Estas incrementan mucho más la superficie de absorción. Y de hecho, ¿qué son modificaciones de la membrana celular apical? De la membrana celular apical. Ya, o sea, del plasmalema apical. Ya tienen la forma de qué, mira, son menuditas y larguitas, tallas. Se asemeja que al borde del cepillo, ¿Ya? Entonces, las microvellosidades, ¿qué hacen? Aumentan la superficie de absorción. ¿Cuántas veces? Van a aumentar la superficie de absorción unas 20 veces. 20 veces. Mucho más. ¿Ya? Mucho más. Mira, hasta ahí ya tenemos cuántas veces está aumentando la superficie de absorción. Multiplicamos 3 por 10, 30 por 20, 600. 600 veces aumenta la superficie de, ¿qué? De absorción, que le da una capacidad de absorción en una superficie de 20 metros cuadrados, ¿no? Ahí está. ¿Cuántas veces? 600 veces. Eso es pregunta de admisión, ¿ya? Eso viene a ser que pregunta de admisión, ¿ya? Entonces, eso tú debes tener bastante en cuenta, ¿no? Ya, mira. Algo más que te había mencionado. Entre vellosidad y vellosidad que encuentro las criptas de Lieberkühn. A esas criptas que desemboca el conducto excretor. ¿El conducto excretor de qué? De esta glandulita, las de Brunner. ¿Qué hacen las glándulas de Brunner? Está en la submucosa del duodeno, ahí nomás. Secreta un moco alcalino y una porción molecular llamada urogastrona. El moco alcalino, ¿no? Del estómago ácido, que es alcalino, y la estructura responsable de otorgar esa naturaleza alcalina, ¿quién es? El bicarbonato, ¿ya? ¿Y qué cosa es la urogastrona? La urogastrona es un factor de crecimiento epidérmico, de renovación epitelial a nivel de la mucosa intestinal, ¿ya? ¿A nivel de quién? De la mucosa intestinal, ¿ya? Eso se libera ahí. Y luego vamos a ver a quién. Ahí también la glándula voy a ver unas celulitas de actividad antimicrobiana, que son las células de Paneth, que secretan que lisocima. Ahora, en la submucosa también encuentro que tejido linfoide asociado a mucosa. ¿Hablo de quién? De las placas de Peyer. Pero usted tiene mayor predominio en donde en el ileón y en la porción proximal de quién,
en la porción proximal de la submucosa la porción inicial del colon, ¿ya? Hay vasos sanguíneos, ¿no? Y la capa muscular tiene dos capas musculares, circular interna y longitudinal externa. Y las células a nivel del intestino, ¿cómo se llama? Mesenterio. Y acá tenemos, ¿no? La superficie de absorción, las células conniventes aumentan, ¿cuántos? La superficie de absorción 2 a 3 veces. ¿Modificaciones de qué? De la submucosa. Modificaciones de la mucosa, vellosidades intestinales, incrementa la superficie de absorción, ¿cuántas? 10 veces. Las microvellosidades, modificaciones del plasma lemapical, aumenta la superficie de absorción, ¿cuántas? 20 veces. En total, ¿cuántas veces aumenta la superficie de absorción? 600 veces. Eso equivale a 250 metros cuadrados. Y en la submucosa que encuentro glándulas de Brunner, específicamente en el duodeno. Secreta un moco alcalino que viene a ser el bicarbonato y la urogastrona, que es un factor de crecimiento y proliferación epitelial. Ya. En el intestino delgado vamos a ver que ¿te acuerdas que el quimo estaba formado en el estómago? Sí. Ese quimo, al abandonar el estómago, ingresa ¿a dónde? Al duodeno, al intestino delgado. Ese quimo va a modificar su naturaleza gracias a quién? A la secreción pancreática intestinal, ¿no? Y biliar, ¿no? Haciendo posible de que esta ya no tenga una naturaleza ácida, sino básica. Luego tenemos aquí las funciones mecánicas, y eso se debe a la acción muscular, la circular interna y la longitudinal externa. La circular interna, ¿qué función va a llevar a cabo? La de segmentación. Y la longitudinal externa, la de propulsión, el peristaltismo. Ahora, vamos a ver. Las células intestinales representativas de las células epiteliales representativas del intestino se llaman enterocitos. Estos que hacen, liberan también enzimas, ¿no? Y la secreción o la secreción de enzimas o la secreción de todo ese jugo intestinal va a llegar a ser aproximadamente 2 a 3 litros al día, nada más, 2 a 3 litros del día, ¿ya? ¿Y se secretan enzimas? Sí, y esta va a tener una acción específica de acuerdo a la naturaleza del componente molecular. ¿Ya? Ahí está. Entonces, ¿se lleva a cabo la digestión? Sí. La digestión de carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Vamos a ver aquellas enzimas del epitelio intestinal y también las células de quién, las enzimas de páncreas, ¿no? Ahora, contra la digestión de carbohidratos, ¿qué enzimas se encuentran en el intestino? La alfa-dextrinasa, la maltasa, la sacasa y la lactasa. La dextrinasa, ¿qué hace? Convierte porciones de almidón en dextrinas. La maltasa actúa contra la maltosa, lo desdobla glucosa más glucosa. Sacarosa, lo va a desdoblar a quién? A la sacarosa lo descompone en glucosa más fructosa. La lactasa va a descomponer aquí en la lactosa, ¿no? Y luego descompone en glucosa más galactosa. Contra la digestión de almidones, contra la digestión de carbohidratos. ¿Qué enzimas pancreáticas tenemos? Tenemos una sola, que es la amilasa pancreática, ¿no? Vamos a tener la amilasa pancreática. Ya. Ahí está también llamada amilopsina, que va a desdoblar aquí en macromoléculas, como el glucógeno, y el almidón lo descompone aquí a dextrinas, ¿no? A dextrinas. Luego tenemos aquí a las enzimas que hacen la digestión de proteínas. A nivel intestinal, la aminopeptidasa y la dipeptidasa. ¿Ya? ¿Qué convierte quién? A los péptidos polipéptidos en aminoácidos. La carboxipeptidasa, junto con quién? Con la tripsina, quimiotripsina, junto con esto. ¿Qué hace? Participa en la digestión de quién? Ahí está. Convierte las proteínas en polipéptidos. Contra la digestión de lípidos, ahí sí no hay una enzima intestinal. ¿Y participa en qué? Ah, ya.
en la formación de sales biliares. Específicamente el intestino no, sino los ácidos biliares que vienen del estómago, que vienen los ácidos biliares que vienen del hígado, que se almacenan en la vesícula y se activan y actúan en... ¿Dónde van a actuar? Van a llegar a actuar en el duodeno, ¿no? Ahí está. Las sales biliares. Emulsifica las gases. Pancreáticas, la lipasa pancreática o esteapsina. ¿Qué hace? Desdobla ¿a quién? A los triglicéridos en sus componentes, ácidos grasos y glicéridos. La digestión de ácidos nucleicos. Ahí voy a tener en cuenta aquí a las nucleotidas y las fosfatasas. Esta actúa sobre los nucleótidos y lo va a descomponer en sus unidades consecuentes, ¿no? Ahora, la digestión de ácidos nucleicos en el núcleo, que voy a botar mucho más, ¿no? La ribonucleasa, desoxirribonucleasa. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? La nucleasa desoxirribonucleasa digieren el ARN y el ADN. ¿Ya? Ahí está. Ya, vamos a ver ahora, y hemos visto ya, esta acá me está presentando. Ya mira, puedes creer que el páncreas produce muchas enzimas, pero son enzimas inactivas. Y para activarse, ¿qué necesita? Un activador, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces tenemos eso, ¿no? Una serie de proteínas. El páncreas produce proteínas inactivas. ¿Y quién lo activa? Hay una enzima a nivel intestinal y se llama la enterocinasa. Ahí está. El intestino grueso. ¿Qué te he dicho del intestino grueso? ¿Te acuerdas que te dije del intestino grueso? Te había mencionado que es la región del tubo digestivo donde se lleva a cabo ¿qué? Una intensa actividad bacteriana. Y en nuestro organismo tenemos algo de 60 especies de bacterias que van a ser beneficiosas y con las que contamos gracias a la famosa relación llamada simbiosis, ¿no? Simbiosis. Y esto encontramos en la porción proximal de ¿quién? Del colon, ¿no? Del intestino grueso, ¿no? Del intestino grueso. Se inicia ¿qué? Acá va a haber ¿qué cosa? Una pequeña aberturita, ¿no? Proveniente del ilión del intestino delgado. ¿Y esta qué viene a ser? Viene a ser una depresión formadas por fibras musculares que se disponen de forma anular para llegar a formar ¿qué? Una valvulita a manera de un esfínter. Y se le llama ¿qué? La válvula ileocecal o de Bauhin. Y vamos a encontrar con la primera porción del intestino grueso, que es el ciego. Esta mide 7.5 centímetros, ¿no? 7.5 centímetros. ¿Ya? Y a nivel de la base del ciego se va a desprender ¿quién? Se va a llegar a desprender un pequeño organelo a manera de un gusanito. Y es el apéndice vermiforme o apéndice cecal. Vermiforme porque tiene la forma de gusano, ¿no? De gusano. ¿Ya? Es un órgano vestigial que no cubre ninguna funcionalidad en el organismo. Al contrario, por el alimento mal digerido va a llegar a sedimentarse y precipitar. Y generar ¿qué cosa? En este caso va a llegar a generar y sedimentar, ¿no? Y va a generar ¿qué? Una inflamación del apéndice. ¿Cómo se llama esa inflamación del apéndice, muchachos? ¿Cómo se llama la inflamación del apéndice? Muchachos, ¿cómo se llama la inflamación del apéndice? Apendicitis. ¿Yo cómo voy a notar la apendicitis? ¿Cómo voy a llegar a notar la apendicitis? Cuando, por ejemplo, estoy amarrando el pasador, o bien estoy saltando, estoy jugando básquet, y voy a hacer un salto magistral, o estoy bailando ballet, o estoy llegando a bailar ballet. ¿Qué es lo que pasa? Vas a sentir una sensación incómoda, a manera de un punzón, en ese lado del flanco derecho, ¿no? Ahí está. Y es incluso algo asfixiante, ¿no? A medida que va incrementando su magnitud, ¿no? Su magnitud.
¿Ya? Y estoy hablando de quién, del apéndice, ¿no? El apéndice es un órgano que no tiene ninguna funcionalidad, que más bien al contrario se va a acumular de qué? Se va a llegar a acumular de qué? De alimento mal digerido, que con el tiempo va a llegar a qué? A calcificarse, ¿ya? Y eso inflama las paredes y va a dar lugar a qué? Va a dar lugar a quién? A la famosa apendicitis, ¿no? Esas piedrecillas con el tiempo, pueden llegar a romper las paredes del apéndice. Pueden llegar, en este caso, ¿qué? A lesionar o romper las paredes del apéndice. Las paredes del apéndice. ¿Ya? ¿Ya? Ya las paredes del apéndice. ¿Ya? Y eso se va a diseminar por dónde? Se va a llegar a diseminar por todo el peritoneo. Y va a llegar a inflamar. ¿Ya? Y esa inflamación, ¿cómo se le llama? Se le va a llamar peritonitis. Y es un 50% vives y un 50% de que puedas llegar a fenecer, ¿no? Ahí está. Es el famoso apendicitis. De apendicitis a peritonitis. ¿Ya? A peritonitis. Tenemos ahí. Vamos a ver. Seguimos. Y mira, ya esto es ya a nivel del ciego. Ya pasamos al colon ascendente, ¿ya? El colon ascendente es fija en su parte superior y está recubierta por una parte del peritoneo, ¿no? Esta mide ¿cuánto? 15 centímetros y termina a nivel de una flexosura que genera un ángulo, el ángulo cólico derecho o ángulo hepático, y porque está en contacto con el borde derecho del hígado. Luego le sigue ¿quién? Una porción transversal, que es el colon transverso. Esta es móvil, sí, pero está fijada por los extremos, ¿no? Y está recubierta por una porción del peritoneo llamado mesocolo. Mide 50 centímetros. Comienza en el ángulo hepático y termina en el ángulo esplénico, el ángulo cólico izquierdo. Y acá se inicia aquí una porción descendente, que es el colon descendente. Está fija en su extremo superior, ¿no? Esta mide ¿cuánto? 30 centímetros, el doble del colon ascendente, ¿no? Luego tenemos el colon sigmoide. ¿Sigmoides por qué? Tiene forma de una S. Se inicia en el borde pélvico y termina a nivel de la tercera vértebra sacra. Se dirige de anterior a posterior y de izquierda a derecha, ¿no? Ahí está. Vamos a ver. Ahora mira, veo una serie de abombaduras y esta se le llama, son modificaciones de la capa muscular y la seosa, y se le denomina que las austeras o abolladuras. Aquí está, creo mejor. No está ahí. No está. Las famosas austeras son abolladuras. Ya estas abombaduras de ahí. Ahora, y vamos a ver también la parte media, la distribución de tres pequeñas cintillas, que son modificaciones de ¿qué? De la capa muscular longitudinal externa. ¿Qué viene a ser qué? Las famosas tenias coli, que son modificaciones de la capa muscular longitudinal externa. Y a los costados, no se llega a ver, ¿qué? Aquí está. Ahí está mejor. ¿Qué es lo que voy a llegar a observar acá? Lo que voy a llegar a observar acá es, mira, ya hemos hecho las tenias coli, que son modificaciones de la capa muscular longitudinal externa. Colateralmente a estas cintillas, ¿qué es lo que voy a llegar a ver? Unos depósitos grasos, lipídicos, que constituye que los famosos apéndices epiploicos, que son sacos peritoneales, ¿no? Sacos peritoneales. Ahí está. ¿Ya? Y son depósitos de grasa, no modificaciones de la seosa son a ese nivel, ¿no? Ahí está. Ya. Algo más acá. Ya. En la mucosa que vamos a ver, las vellosidades, reducción de tamaño y también las criptas de Lieberkühn ya no son
ya no van a llegar a tener, van a ser prácticamente, mira, ya no son notorias las válvulas conniventes y las vellosidades intestinales se hacen más achatadas, más cortas, ¿ya? Y hay la presencia de las criptas de Lieberkühn, ¿no? Ahí está, Lieberkühn. Vamos a ver las glándulas colónicas. A nivel de su mucosa vamos a ver quién, células caliciformes que van a secretar bicarbonato y moco, ¿no? Ahí está, tenemos ahí tiene una denominación especial, las famosas células de Glover. En la capa muscular, algo relevante que músculo liso, circular, que tiene que doble capa muscular, una circular interna y una longitudinal que externa, ya, una longitudinal externa, ya, ahí vamos a ver. Luego tenemos que, vamos a llegar a tener aquí a la seosa, ¿no? Y a ese nivel aseosa que recubre al colon, ¿cómo se le llama? Mesocolon. En la parte derecha, en este caso del colon transverso y el colon ascendente, se lleva a cabo la absorción. Hay gran actividad bacteriana que producen vitaminas, ¿no? Y descomponen moléculas que no podemos degradar, como es la celulosa. Y en la parte izquierda del colon transverso y el colon descendente y sigmoides, vamos a ver quién se va a llevar a gran actividad de secreción. ¿Qué se secreta ahí? Amoníaco, urea, hidrogeniones, sulfuro de hidrógeno, potasio, y también se da lugar a la formación de heces. La famosa fábrica de churros. Eventos mecánicos, vamos a ver uno, el mezclado austral, ¿no? Eso se genera gracias a la contracción de una pequeña bolladura que va a generar un movimiento para poder disipar el contenido a la siguiente austral. Peristaltismo de velocidades, generalmente una capacidad de, en este caso, una velocidad que va a llevar a cabo esa masa o contenido va a ser la de 2 a 12 contracciones por minuto. En masa, para la formación de heces, ¿no? Para la formación de heces. Y generalmente su liberación se produce cada 3 a 4 veces al día. Cuando es mucho mayor a esta frecuencia, se llama la diarrea. Y cuando es menor, genera el estreñimiento. Eventos químicos, secreta moco, y va a haber una gran actividad bacteriana que van a descomponer carbohidratos, grupos proteicos, incluso van a llegar a formar sustancias volátiles, ¿no? Ahí está, que junto con la acción, la fermentación de estas, más la actividad bacteriana genera la formación de gases, ¿no? Ahí está. Y también la actividad microbiana le permite formar el esterocobilino y el urobilinógeno en el metabolismo de la bilirrubina. Acá hay una gran actividad de quiénes, de qué vitaminas, de qué bacterias. Hay una gran actividad de bacterias para la síntesis de vitaminas. Estoy hablando de qué bacteria, la Escherichia coli. Es una bacteria muy importante y eso viene en la admisión. Tiene una actividad muy importante, simbiótica para nuestro organismo. ¿Qué hace? Nos va a producir la vitamina K. Y otras bacterias que también va a producir vitaminas también, como la B8, por ejemplo, ¿no? La B8 biotina, la B6 o piridoxina. La formación de heces, ¿no? El mayor componente de las heces lo constituye ¿quién? El agua. Hay sales inorgánicas, células epiteliales descamadas, ¿no? Hay bacterias muertas, producto de la actividad y alimentos no digeridos, ¿no? El bagazo. Y generalmente se llega a liberar unas 250 gramos al día, ¿no? Otra es la absorción de agua en la porción proximal del colon, ¿no? Y también se haga electrolitos, con la posterior secreción de ¿qué? De otros, ¿no? Formación de gases, 50 a 200 mililitros al día. ¿Y quiénes componen ese gas hediondo, volátil? El aire deglutido, cuando comemos hablamos. La fermentación de carbohidratos, lípidos. Y también vamos a ver gases volumétricos, ¿no? El gas odoríferos, ¿no? Que es parte de la actividad bacteriana, como el ácido sulfídrico. Luego vamos a ver el recto. El recto, ya casi es la última porción del tubo digestivo, ¿no? Es un conducto terminal, sí, un conducto terminal, que va a estar representado por dos regiones, una dilatación llamada ampolla y una pequeña abertura de salida que es el conducto anal. La ampolla rectal presenta pliegues hacia la parte interna. A esa se le denomina como las famosas válvulas de Houston o válvulas anales.
que va a tener como función, ¿qué cosa? La segmentación de las heces, y ayuda también a que algunos depósitos puedan almacenarse todavía, ¿no? Todavía, cuando tú llevas el efecto de que de la retención de aguantar la defecación. Y el otro es el conducto anal. El conducto anal es una abertura que siempre es una abertura. El conducto anal es una abertura que metes a 4 centímetros, que debe estar siempre abierto o cerrado. Hay muchas, ¿cómo debe estar el conducto anal? ¿Abierto o cerrado? Muchachos, ¿cómo debe estar la abertura anal? ¿Cerrado o abierto? Muchachos, ¿cómo debe estar la abertura anal? ¿Abierto o cerrado? ¿Qué opinan, muchachos? Hoy me ha tocado un público muy difícil, ¿ah? Alex, Nathaniel, Cristian, Noemí, ¿dónde está? ¿Cómo debe estar la abertura anal? ¿Abierto o cerrado? ¿Qué opinan? Cerrado, pues, ¿no? Cerrado tiene que estar. Y ahí te vamos a dar unas pequeñas dilataciones a manera de estrellas, pero estas son longitudinales y vienen a ser las famosas columnas anales o columnas de Morgagni, pliegues longitudinales, que ayudan a dar soporte a las heces. Ahí está. ¿Ya? Ahora, el epitelio simple cilíndrico, la ampolla y estratificado plano no queratinizado a nivel de conducto anal. La mucosa es muy vascularizada porque los plexos hemoidales, los vasos sanguíneos que van a lubricar este segmento, ¿no? Luego voy a ver la capa muscular, Este está representado por dos músculos, músculo liso y músculo esquelético. El músculo liso va a formar el esfínter anal interno, de acción involuntaria, y el músculo esquelético va a llegar a formar el esfínter anal externo, y esta es de control voluntario. Esta entra en acción completa a partir de los 2 años. Eso es el momento en el que vas a llevar a cabo en este caso, una acción voluntaria e involuntaria, ¿no? Ahí está. Esto ha venido en admisión. Ahí está. Ahora, vamos a ver ahora glándulas anexas. ¿Qué te he dicho las glándulas anexas? Son glándulas que no están en donde, en el tubo digestivo, ya en el tubo digestivo, pero cuyos conductos excretos lo liberan a la luz del tubo, Hablamos de la primera, que son las glándulas salivales. Son glándulas exócrinas, porque la sustancia química, la sustancia que liberan al medio ambiente es, ¿ya?, las glándulas exócrinas. Se le llama meocrinas, ¿por qué? Porque las células secretan, el contenido de secreción viene a ser lo que las células producen, nada más, por eso es meocrina, ¿no? Ahí hablamos de quién, de la famosa saliva, la famosa que saliva. ¿Ya? Vamos a clasificarlas en dos, glándulas salivales mayores y glándulas salivales menores. Las mayores, la más grande es la glándula parótida, que está ubicada en la fosa auricular, justo casi por debajo de la fosa alveolar, ¿no? Que de la fosa no, de la fosa auricular hablamos por debajo o adelante de pabellón auricular, ¿ya? ¿Estas secretan saliva? Sí, secretan 20% de saliva y su secreción es de naturaleza seosa. En cambio, las glándulas submaxilares son medianas y estas solo secretan, van a llegar a secretar, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que secretan? Saliva. ¿Cuánto? Secretan 70% de saliva. No son las más grandes, pero secretan bastante saliva. 70%, ¿no? 70%. Y de naturaleza seo mucosa. Y esto lo liberan a donde? Al piso de la boca. Luego tengo aquí a las glándulas sublinguales, que está en la fosa sublingual. Este secretan poca saliva, 5% de saliva. Y su secreción es mixta, mucoseosa. Y esto libera la base de la boca, por medio de ¿qué? Del conducto de Rivinus y Bartolino. El submaxilar, por medio del conducto de Wharton. Y ahí la parótida, por medio del conducto de Steno, ¿no? Luego tenemos las glándulas salivales menores, que son algo de 250, ¿no? Y cuya secreción representa el 5%, ¿no?
Ahí está. En ellas tenemos ¿quiénes? Muchas, ¿no? Son mixtas, excepto algunas que vamos a ver, como las linguales, las de Bovena y las de Bovena, que son una secreción seosa. Ahí está. ¿Qué función lleva a cabo la saliva, la gran saliva? Ahí está. Lubrica la cavidad bucal, forma el bolo alimenticio, ¿no? Forma ¿quién? El bolo alimenticio. Fisiología. La liberación de saliva. ¿Cuánto tiempo se va a llegar a liberar saliva? La cantidad de saliva que se libera, en este caso, va a llegar a ser aproximadamente de cuánto, de 1 a 1,5 litros, ¿no? Tiene un pH ligeramente ácido, ¿no? 6.7, ¿no? 6.7. Esta que hace va a tener como componente molecular más abundante aquí al agua, luego los solutos, luego va a tener ¿quiénes? Los electrolitos, ¿no? Ahí está, moco, enzimas, y va a tener enzimas. ¿Qué enzimas? Vamos a ver aquí a la tialina, que participa en la digestión de ¿quiénes? De almidones. La lipasa lingual, que junto con la lipasa gástrica participa en la digestión de lípidos de cadena corta, ¿no? Defensina, saptocoína, lisosima. Esto tengo en el examen, la lisosima, principal enzima bucal que participa en la degradación de microorganismos, y la mayoría pensó enzima, amilasa salió manco, y no es eso, es la lisosima. ¿Ya? Y la amilasa salival que hacen está para activarse al cloro. Al activarse, ¿qué forma? Va a llegar a generar aquí la descomposición de ¿qué? Del almidón. ¿En qué? En dextrinas. La saliva forma el bolo alimenticio, inicia la digestión de carbohidratos, limpia la cavidad bucal y limpia y protege a los dientes contra la secreción del ácido gástrico. La calicaína es una hormona que transforma quelocinógenos a varicinina, que es una vasodilatación. Está en la saliva, sí, y favorece también la coagulación de la sangre y la formación de del sello en el lactante, ¿no? ¿Cómo es la coagulación de la sangre? Has escuchado te has golpeado el dedito y o está saliendo sangre, si te han dicho chupe el dedo, y has llegado a chupar, porque la saliva tiene la actividad de ¿qué? La saliva va a tener la capacidad, en este caso, ¿de qué? De coagular la sangre, ¿no? Entonces, te has hecho una lesión, no hay algo para coagular, ya tienes aquí la saliva, ¿no? Ahí está. Luego tenemos aquí al hígado. ¿Qué digo del hígado? Es la glándula anexa más voluminosa. Está tapizada por la cápsula de Gleason y tiene la cápsula de Gleason. ¿Ya? Es la más voluminosa. ¿Ya? ¿Cuánto pesa? 1.000 a 1.500 gramos, ¿no? 1.500 gramos. Está localizada en el hipocondrio derecho. Pregunta de examen de admisión CEPO 2022-1, ¿no? Ahí está. Hipocondrio derecho y tiene cápsula de Gleason, el hígado. Luego vamos a ver que hay una serie de estructuras que va a fijar al hígado en su posición. Vamos a ver quiénes. Por ejemplo, tenemos ahí la presión abdominal. ¿Ya? Ahí está. Ligamentos, la presión abdominal y la vena cava inferior. La presión abdominal es muy necesario, muy necesario. Los ligamentos tenemos muchos y solamente me interesan algunos. La vena cava inferior, ¿no? Que se fija por medio de las venas suprahepáticas. No nos pregunta en este caso la irrigación, solo nos dice ¿quién mantiene su posición? El hígado, pues está muy... Ya, ahí está. Vamos a ver acá, vamos a entender mejor con una gráfica. Y este es el higadito. Este viene a ser el higadito. El hígado está tapizada por ¿quién? Por la cápsula de Gleason. Mira, esa membranita que se ve de manera brillosa, ¿no? De manera que brillosa. Ahí está. Y mira, el hígado está fijado en este caso, el hígado va a llegar, ahí está,
va a estar fijada ¿a quién? Al diafragma. ¿Por medio de quién? Del ligamento coronario. ¿Ya? Ahí está. Ahorita la fijación del hígado, ¿dónde? Al diafragma es... Ahí está. Y ahí está. El ligamento coronario. Principal ligamento que divide al hígado en dos lóbulos. Respuesta. Ya. Ahí está. Ya. Algo que me viene a mí en el examen. Mira, y el hígado está fijado en sus extremos. ¿Por quién? Por ligamentos triangulares. Uno derecho y otro izquierdo. Oh, mira, chequea. El ligamento falciforme se dirige de superior a inferior. En este caso, ¿no? Y mira, el hígado va a estar separado en dos lóbulos. ¿Por acción de quién? Por acción de... ¿De quién es? Del ligamento falciforme. ¿Acción de quién? Del ligamento ¿qué? Falciforme, ¿ya? El ligamento falciforme es el que va a dividir al hígado en dos lóbulos. El lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo, ¿ya? Ahí está. Y mira, ese ligamento falciforme se dirige hacia la parte anterior. ¿Para dar lugar a quién? Al ligamento redondo. Para dar lugar a quién? Al ligamento redondo. Pregunta de examen de admisión. ¿Cómo se llama el vestigio de la vena umbilical? ¿Cómo se va a denominar el vestigio de la vena umbilical? ¿Cómo se llama? Es, respuesta, el ligamento redondo o ligamento teres. ¿Es un vestigio de qué? De la vena umbilical. Pregunta de examen de admisión. ¿Ya? Eso es lo que tenemos. Entonces, me interesa acá dos ligamentos muy importantes. Entonces puedo decir, el ligado al diafragma, ligamento coronario, el ligamento coronario. Ahí está. Y divide al hígado en dos lóbulos, ligamento falciforme. ¿Ya? Vestigio de la vena umbilical. Respuesta, ligamento redondo. ¿Ya? Ahora mira, hay más ligamentos, pero no nos interesa ya. Ahí está la cara anterosuperior y la cara anterosuperior, donde veo los dos lóbulos, ¿no? Ahí tenemos al hígado en su cara posterior inferior. Vamos a llegar a tener aquí al hígado en su cara posterior inferior. ¿Qué es lo que voy a llegar a encontrar en su cara posterior inferior? ¿Qué voy a encontrar? Voy a llegar a encontrar, ¿qué cosa? Por detrás del lóbulo derecho del hígado, ¿qué es lo que encuentro? Otros dos lobulitos. Ahí está, ya otros dos lobulitos. Un lóbulo anterior, o también llamada cuadrado. Un lóbulo posterior, o también llamado ¿qué? Caudado de Spiegel. Pregunta de examen de admisión. Se le conoce como lóbulo de Spiegel. Respuesta, el lóbulo caudado. Eso ha venido en admisión cuando era un curso independiente anatomía. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ¿ya? Ahí está. ¿Ya? Entonces, eso es, ¿ya? Está por detrás del lóbulo derecho del hígado, ¿no? Derecho del hígado. Ya que está el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo, ¿no? Ahora, mira, vamos a ver una pequeña abertura en el hígado, en la cara posterior inferior del hígado. Es el famoso hilio hepático, por donde ingresa, ¿qué? Un paquete vascular, que es el pedículo hepático. Vamos a ver algunas, en este caso, vías aferentes a aquellas que van a ingresar al hígado. Ingresa aquí en la arteria hepática que lleva aquí sangre nutricional. Y aporta 25% de sangre al hígado. ¿Quién va a llegar a aportar un mayor volumen sanguíneo al hígado? Es la vena porta, 75%.
175%. Y es la responsabilidad de la irrigación funcional. Y las eferentes, ¿qué sale del hígado? Las venas hepáticas, suprahepáticas y el conducto hepático. ¿Cómo se llama la membrana de tejido conectivo que envuelve al hígado? Hablamos el estroma del hígado. Y ese estroma del hígado lo constituye ¿quién? Una cápsula de tejido conectivo denso. ¿Cómo se le llama? Se le va a denominar como la cápsula de Gliso. ¿Ya? Se le denomina la famosa ¿qué? Cápsula de Gliso. ¿Ya? Ahora, y el grupo funcional del hígado, hablamos del parénquima hepático. ¿Quién constituye el famoso parénquima hepático? El famoso parénquima hepático está representado por ¿quién? Va a llegar a estar representado por el lobulillo hepático, por el lobulillo ¿qué? Hepático. Y acá tenemos el lobulillo hepático, ¿no? El lobulillo hepático, ¿no? Que va a estar representado por un grupo celular alrededor de ¿quién? De la vena centrolobulilla. Entonces se va por las suprahepáticas, ¿no? Ahí está. Ingresa ¿quién? Ahí la rama de la arteria hepática, llevando sangre nutricional, ¿no? Aporta el mayor, en este caso aporta 25% de sangre. Y la rama de la vena porta, que va a llegar a aportar el mayor volumen sanguíneo al hígado, ¿no? Ahí está. La sangre venosa de los miembros inferiores del abdomen va a llegar donde la vena porta, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué más? Alrededor de ella también se dispone ¿quién? De manera concéntrica los hepatocitos. Y se forman y están distribuidas en columnas, los hepatocitos, a las que llamaremos las columnas de Remer o columna de hepatocitos. Estos producen ¿qué? Van a producir ¿qué cosa? Ácidos biliares. Y lo liberan ¿a dónde? Al conducto biliar. Entonces, pregunta de examen. La rama de la arteria hepática, la rama de la vena porta y el conducto biliar, ¿qué es lo que llegan a formar? La famosa triada portal. ¿Ya? Triada portal. Y esto todavía es un pequeño espacio, llamado ¿qué? El espacio portal. El famoso espacio portal. ¿Ya? El famoso espacio portal. Ahí vamos a llegar a verlo, ¿no? El espacio portal. ¿Ya? El espacio portal. Ahí está. Y mira, entre la columna de hepatocitos y el capilar, acá está el capilar hepático también, Mira, la rama de la arteria hepática y la rama de la vena porta va a dar lugar aquí a la formación de capilares. ¿Los capilares son en arterias con venas? Sí. El capilar hepático. El capilar hepático es del tipo sinusoidal, ¿no? Sinusoidal. En ella vamos a encontrar ¿qué cosa? Células de actividad fagocitaria, llamadas células Kupffer. Células retículo endoteliales. Son células que van a llevar a cabo ¿qué? Son células que van a llevar a cabo la fagocitosis. Son macrófagos hepáticos. Llega a ser ¿qué cosa? Macrófagos hepáticos. ¿Ya? Que pertenecen al sistema mononuclear fagocítico. O sea que son monocitos modificados. Que van a cumplir la función relevante, la de fagocitosis. ¿Ya? Van a llevar a cabo la función de fagocitosis. Las células Kupffer lo denominan otros, ¿no? Ahora mira, entre la columna de hepatocitos y el capilar voy a encontrar un pequeño espacio llamado el espacio de Dice o espacio perisinusoidal. En ese espacio de Dice voy a encontrar algo muy relevante. ¿Cuáles son? Un grupo celular muy importante que se le va a denominar como las famosas ¿qué? Se le denomina las famosas células hito. Aquí encuentro ¿quién? A las famosas células hito. Conocidas también como células perisinusoidales. Son células perisinusoidales. Las células hito
¿qué función van a llevar a cabo? Son almacenadoras ¿de qué? De vitamina A. Recordamos que la vitamina A de origen animal es completamente activa. En cambio, la vitamina A de origen vegetal es inactiva. La vitamina A de origen vegetal es inactiva. El famoso provitamina A o caroteno. ¿Dónde se activa? Se va a llegar a activar ¿en dónde? En el hígado. En el hígado. Se va a activar en el hígado. ¿Ya? Se va a llegar a activar en el hígado. ¿Ya? Una vez que se lleva a cabo la activación de este en el hígado, se almacenan en estas celulitas, las células hito. Ese es un hígado normal, muy funcional. Pero ya con el tiempo, por el exceso de alcohol, esas células hito van a cambiar de funcionalidad. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a llegar a ¿qué? Ya no almacenar la vitamina, sino van a producir ¿qué cosa? Fibroblastos. ¿Producen qué? Fibroblastos. ¿Ya? Fibroblastos. Eso hace que en este caso que el hígado pueda tornarse a manera de que de un hígado graso, ¿no? Ahí está, porque son fibroblastos, ¿no? La esteatosis hepática. Dicho que los hepatocitos producen la bilis, eso tiene un gran recorrido, ¿no? Desde los hepatocitos, los canalículos biliares, los conductos de Henry, conductilos biliares, conducto biliar hepático, conducto biliar interlobulilla, hasta los conductos hepáticos derecho e izquierdo. Todas esas vienen a ser ¿qué? Las vías intrahepáticas. Pues a eso me viene en el examen. Bueno, cuando anatomía era un curso independiente, sí te venía. Ah, ya no pide eso, ya no les pide. Bueno, ya no viene, muchachos, porque el examen, generalmente cuando viene pregunta de anatomía, eso lo plantean los biólogos y casi ellos generalmente no dominan mucho anatomía, no le dominan mucho anatomía. ¿Ya? No han llegado a dominar mucho anatomía, ¿no? Y no viene esto casi, ya no te viene. Igual las vías extrahepáticas. La vesícula biliar, ¿qué hace? El hígado produce el ácido biliar. ¿Dónde se almacena? Se almacena en la vesícula biliar. ¿Y dónde actúa? ¿Dónde se activa? En el duodeno. ¿Y dónde actúa? También en el duodeno. ¿Ya? En el duodeno. Ahora, la vesícula biliar va a tener tres porciones. Un fondo, un cuerpo y un cuello. Entre el cuello y el cuerpo que va a encontrar, el saco de Hartmann, ¿no? Y va a tener va a llegar a tener un punto de control, un estrechamiento que constituye ¿qué? El famoso conducto de Henry, ¿no? Ahí está. Y aquella vía que une la vesícula al conducto hepático se llama el conducto cístico. La vesícula biliar, a diferencia de la histología de los demás órganos, no llega a tener una submucosa, no tiene, carece de submucosa. Las vías extrahepáticas, aquellas que salen ya fuera del hígado, ¿no? El conducto que sale ¿de dónde? De la vesícula biliar, el cístico, junto con el conducto hepático común va a formar el colédoco. El conducto, mira, aquí tenemos primero del hígado, el lóbulo derecho del hígado, conducto hepático derecho, el lóbulo izquierdo, conducto hepático izquierdo, y forma el conducto hepático común, junto con el conducto cístico de la vesícula que va a llegar a formar el colédoco. Y hay un pequeño estrechamiento de control de paso de la secreción vesícula y es la válvula de Heister, esa es la válvula, ¿no? Entonces, conducto hepático común con el conducto cístico que forma el colédoco. Y esta desemboca en donde? En la ampolla de Vater, a nivel del conducto pancreático principal. Y eso desemboca en la porción descendente del duodeno, en la segunda porción, a nivel de la caróncula mayor. Ahora mira, te acuerdas que te había dicho la tirada portal y esos van a generar ¿qué cosa? La tirada portal, rama de la arteria hepática, rama de la vena porta y un conductillo biliar. ¿Ya? Un conductillo biliar. Y mira, eso vamos a ver acá, ¿dónde? Lo vamos a observar aquí. Eso me llega a formar ¿qué cosa? Acá, en los costaditos. Mira, veo tres. Esto viene a ser los espacios porta. Los espacios porta. Por ahí pasa aquí la triada portal. Esas tres conductillas, tres cosas que te dije. La rama de la arteria hepática, la rama de la vena porta y el conductillo biliar. Estos forman la triada portal que
estos atraviesan un pequeño espacio llamado el espacio portal o de Kiernan. Un globulillo hepático, ¿qué es lo que tiene? Es una unidad funcional del hígado. Va a llegar a tener que dos venas centroglobulilares y dos espacios portal. No, disculpe. El globulillo hepático es la unidad funcional del hígado. ¿Qué es lo que tiene? Todo está alrededor de ¿qué? De la vena centroglobulilar. ¿Y qué es lo que va a tener? Va a tener una vena centroglobulilar y 6 espacios portal. Luego el famoso globulillo portal, una estructura triangular. Está formado por 3 venas centroglobulilares y un espacio portal. Una unidad anatómica que viene a ser ¿quién? El acino portal o acino de Rappaport. Este está formado por dos venas centroglobulilares y dos espacios portal. ¿Ya? El hígado, ¿qué función va a llevar a cabo? El metabolismo de lípidos, la formación de lípidos, se va a llevar a cabo ahí. ¿En dónde? En el hígado. ¿No? ¿Se produce lípidos? Sí, también se sintetiza colesterol, ¿no? Una serie de lípidos que tiene como precursor ¿a quién? A la acetilcoenzima A. ¿Ya? Metabolismo de proteínas. Se sintetizan ¿qué? Proteínas, ¿qué cosa? Plasmáticas. Factores de la coagulación, anticuerpos. El metabolismo de la urea, ¿no? Carbohidratos, esto sí me interesa. En el metabolismo de carbohidratos, se va a llevar a cabo ¿qué? Acciones anabólicas y catabólicas en conjunto. Una de ellas, ¿cuál es? El exceso de glucosa en la sangre se almacena en el hígado bajo la forma de glucógeno, Y eso se llama ¿qué? Glucogénesis. ¿Ya? Ahí disminuye la concentración de azúcar en sangre, ¿no? Va a disminuir. Ahora, también cuando nosotros tenemos un requerimiento muy importante, nos vamos a someter a una huelga de hambre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una huelga de hambre. No estamos comiendo por días. No estamos llegando a comer por días, semanas. ¿Y qué es lo que pasa? ¿De dónde sacamos energía para estar? ¿De dónde sacamos energía para poder estar activos? ¿De dónde? Necesitamos glucosa, pero no hay glucosa como lo estamos comiendo. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar esa glucosa? Esa glucosita lo vamos a sacar ¿de dónde? ¿De dónde sacamos esa glucosita? Lo sacamos de la degradación del glucógeno del hígado y del músculo. El hígado y el músculo se va a degradar, bueno, producción de una hormona, ¿no? Llamada glucagón. Y se va a descomponer en unidades menores llamadas glucosa. Y ese fenómeno se denomina glucogenólisis. ¿No? Soy flaquito y ¿qué pasa? Estoy en huelga de hambre. No, imagínate, por ejemplo, imagínate que, por ejemplo, tú no consumas azúcares, nada, no eres tolerante no te gusta la glucosa, el azúcar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿De dónde necesitas tu energía? Y si soy un muchacho obeso, ¿de dónde voy a sacar energía? Voy a llegar a sacar energía ¿de dónde? Los aminoácidos, el alcohol, los ácidos grasos, ¿van a llegar a qué? A formar azúcares, glucosa. Una nueva formación de glucosa. Y a eso lo llamo la gluconeogénesis. ¿Ya? Formación de glucosa a partir de otras moléculas. Eso también se lleva a cabo en el hígado. Ahora, una vez que la glucosa ya está en el hígado, esta necesita ser asimilado ¿por quién? Por las células. Va a necesitar ser asimilado ¿por quién? Por las células. Por las células. Entonces, ¿qué digo? No, necesita ser asimilado. La glucosa es fuente de energía ¿para quién? Para todos los seres vivos, para toda célula. Toda célula necesita como requerimiento energético ¿a quién? A la glucosa. ¿Y para qué necesita la glucosa? Para formar ATP, que es la moneda universal de energía. ¿Necesita para qué? Para formar ATP. Para formar ATP. Para llegar a formar ¿qué cosa? ATP. Y para eso la glucosa, la célula necesita la glucosa ¿para qué? Para formar ATP. ATP. Una vez que va a llegar a formar ATP,
Bueno, para formar ATP la glucosa tiene que descomponerse, degradarse. Y a ese fenómeno, ¿cómo lo llamamos? Lo vamos a denominar como glucólisis. A ese fenómeno, ¿cómo lo llamamos? Lo llamamos como glucólisis. ¿Ya? La vamos a denominar como glucólisis. ¿Qué es la degradación de qué? De glucosa. ¿No? Para una posterior formación de qué? Para una posterior formación de qué? De ATP, ¿no? La formación de bilis gracias a los hepatocitos, ¿no? En el hígado, ¿qué se almacena? Se almacena lípidos, triglicéridos, vitamina A, las células hito, vitamina D, B12, ¿no? Que va a llevar a cabo, en este caso, por ejemplo, la vitamina D, B12, los hepatocitos. Minerales, también los hepatocitos almacenan. Almacenan hierro, bajo la forma de ferritina. Pero el hierro está en la condición de ion férrico. También almacenan cobre, sí almacenan cobre. Van a llegar aquí a almacenar cobre bajo la forma de hepatocupreína. Hepatocupreína, ¿no? Ahora, también el hígado, el tejido hepático tiene un gran desarrollo de ¿quién? Del retículo endoplasmático liso. Del retículo endoplasmático liso. En ella voy a encontrar un componente molecular que es responsable de que de la detoxificación celular. De la detoxificación celular. Estamos hablando de quién? Del citocromo P450. Del citocromo P450. ¿Qué es el citocromo P450? Va a llevar a cabo la detoxificación celular. Toda sustancia tóxica que uno puede llegar a consumir, drogas, fármacos, medicamentos, plaguicidas, eso se absorbe ¿en dónde? En el estómago. ¿Y del estómago viaja a dónde? Al hígado. Para llevar a cabo ¿qué? Para llevar a cabo su neutralización. ¿Y eso quién lo lleva a cabo? El citocromo P450. Ya la actividad de detoxificación. ¿Ya? Ahí está. Otras funciones endocrinas también sí se producen hormonas como, esto es pregunta de admisión, ¿eh? La detoxificación. Endocrina, la producción de qué? De somatomedina C, ¿no? Es un mediador de la hormona de crecimiento. También el hígado se va a dar lugar aquí a la degradación de glóbulos rojos. Hablamos la eritrocateresis, la hemocateresis, ¿no? Y la fagocitosis, células viejas que están en el hígado o antígenos o sustancias extrañas o moléculas disueltas, las células Kupffer van a llegar aquí a descomponerlas. Van a llegar aquí a descomponerlas. Las famosas células Kupffer lo denominan, ¿no? Ahí está. Páncreas, el último órgano anexo, ¿no? Lo que viene a ser el sistema digestivo. Es un órgano mixto que cumple funciones endocrinas y funciones exócrinas. Mide de 12 a 15 a 18 centímetros. 20 es muy grande, ¿no? Ahí está. Su ubicación es retroperitoneal. Está en la altura del mesogáster, ¿no? Ahí está. Mira, este es el páncreas. Tiene una cabecita y un ganchito, que es el proceso uncinado o gancho del páncreas. ¿Ya? Y va a tener una cabecita, un cuerpo y una cola. Y una vez entró eso en el examen y te dijeron, ¿qué porción del páncreas está en contacto con el vaso? Respuesta, la cola. De manera muy sarcástica dicen que el páncreas se le llama órgano borracho. ¿Y por qué dicen órgano borracho? Lo llaman órgano borracho porque está al lado del vaso, ¿no? Ahí está. En ella va a desembocar ¿quién? Vamos a ver, aquí esto lo veo, aquí hay una imagen mejorcita que... Ahí está. Este esquemita del páncreas está mucho mejor. Vamos a ver. Mira, el páncreas tiene un conducto pancreático principal y una dilatación llamada ampolla. En esa ampolla, ¿quién desemboca? El conducto biliar, el conducto extrahepático, el colédoco, a nivel de la ampolla de váter. Y estos juntos desembocan en la carúncula mayor y tiene un esfínter que va a regular, esto es el esfínter de Oddi. ¿Ya? Y hay un conducto pancreático que no se une a estas vías hepáticas y es el conducto accesorio de Santorini, que también desemboca en la porción descendente de ¿quién? Del páncreas.
del páncreas. ¿Ya? Ahí también voy a llegar a ver. Ahora mira, estos conductitos que recibe va a llegar a tener, es la desembocadura de muchas glandulitas, que en conjunto representan ¿quién? Los famosos acinos pancreáticos. Los acinos pancreáticos. Los acinos pancreáticos constituyen glandulitas que van a llevar a cabo ¿qué? Van a producir sustancias químicas, ¿no? Ahí está, el famoso jugo pancreático, que se va a liberar ¿a dónde? Desde el páncreas al duodeno se libera, al duodeno. Es una porción exócrina del páncreas. Esto viene en el examen. La porción exócrina del páncreas lo constituye ¿quién? El acino pancreático. ¿Y qué es lo que libera? El famoso jugo pancreático, ¿no? Luego viene ¿qué? La porción endocrina. ¿Y qué es la porción endocrina? Bueno, mira, vamos allá. Entonces, la porción exocrina del páncreas representa el mayor volumen del páncreas, un 95%, ¿no? Ellos que producen el jugo pancreático. Y hay unos pequeños grupos celulares aislados a manera de islas y se les llama los acinos de Langerhans. Estas secretan sustancias químicas de acción hormonal, o sea, secretan hormonas, y constituyen un pequeño grupo, el 5%, la porción endocrina del páncreas, y la denominamos como los islotes de Langerhans. En ella vamos a encontrar grupos celulares de acción hormonal, de acción endocrina. Tenemos las células alfa que secretan glucagón, que va a estimular ¿a qué? A la descomposición del glucógeno, la glucogenólisis. Vamos a llegar a ver aquí en las células beta, que secretan insulina, que tiene actividad anabólica para la formación de glucógeno. Permite la formación de glucógeno, reduciendo el nivel de azúcar en la sangre y almacenando la glucosa bajo la forma de glucógeno. Las células delta, hablamos de la somatostatina. Estas son unas hormonas totalmente antagónicas que van a bloquear a las demás hormonas y bloquean la mayor cantidad de sistemas. No solo la motilidad, la secreción glandular, no solo ello, también ¿quién? Van a llegar a ¿qué? A inhibir hasta la hormona de crecimiento, las hormonas hipofisarias inhiben casi todo. El jugo pancreático, ¿qué es lo que va a llegar a tener? Agua, sales y el bicarbonato. Pregunta de examen de admisión. Y a mí me preguntan, ¿no? El intestino es básico, alcalino. ¿Y eso se debe a qué? A la presencia del bicarbonato. El bicarbonato. Entonces, ¿qué hace el bicarbonato? Es responsable de la alcalinidez. ¿A nivel de qué? Es responsable de la alcalinidez a nivel del intestino delgado. El intestino delgado es alcalino debido a qué? A la presencia de bicarbonato. ¿Ya? De bicarbonato. Entonces ahí tenemos, ¿no? La secreción de jugo pancreático es 2 a 3 litros por día. Tiene un pH alcalino, ¿no? Cuyo mayor contenido es el agua. ¿Ya? Lo que también tiene en el examen es la porción exócrina del páncreas constituye ¿quién? Los acinos pancreáticos, y es el mayor volumen del páncreas. Y la porción endocrina es los islotes de Langerhans, y constituyen un mínimo valor pancreático, ¿no? Una mínima cantidad pancreática. Ya con eso estaríamos acabando ¿qué?